El pensamiento de hoy es guiado por su palabra. El Salmo 119, verso 1, versículo 133, versículo 136. Leo en el versículo 133 que dice: ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. En la BBC de Londres, el primer trabajo de Paul Arnold fue en novelas radiales imitando el ruido de personas caminando. Mientras los actores leían los guiones de escenas en las que caminaban, Paul hacía ruido con sus pies, cuidando que sus pasos coincidieran con las palabras del actor. Explicaba que el desafío clave era adecuarse al actor de la historia de modo que los dos trabajaran juntos. Una versión divina de esa cooperación la expresa el autor del Salmo 119, donde enfatiza la importancia de vivir conforme a los preceptos de la palabra de Dios, como declara el Salmo: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley del Señor. Al ser guiados, mis amados hermanos, por Dios en ese camino, nosotros podemos mantenernos limpios y superar la burla, huir también de la avaricia. Él nos capacitará para resistir el pecado, encontrar amigos piadosos y vivir con gozo. El teólogo Charles Bruce comenta sobre el versículo 133, cuando dé un paso en este mundo, que me pregunte: ¿está ordenado en la palabra de Dios de modo que muestre a Cristo como mi ejemplo perfecto? El mundo ve a Cristo en nuestro andar. Que el Señor nos ayude, señores, a caminar tan íntimamente con Él que los demás puedan percibir un atisbo de nuestro líder, amigo y salvador, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le pedimos al Señor en este día que guíe nuestros pasos, que podamos caminar como Él. Quiero finalizar según el Salmo 119, que identifica un paso clave que debe dar para seguir más cerca a Dios. ¿Cómo te beneficiaría hacer esto? Por supuesto que cuando nuestros pasos son ordenados por la palabra del Señor, nuestras vidas cambian. Cuando nosotros somos guiados por la palabra, cuando nuestras decisiones, cuando todas las cosas que nosotros vamos a hacer, consultamos la palabra del Señor, esta endereza nuestros pasos y los ordenan. Por eso es que el salmista decía: ordena mis pasos con tu palabra. En otra palabra, valga la redundancia, es que cada acción, cada paso, cada decisión que nosotros vayamos a dar o que vayamos a tomar, deberíamos consultar la bendita y santa palabra del Señor. Por eso es que cuando nosotros vamos a tomar alguna decisión, tenemos que ir a la fuente, a la bendita y santa palabra del Señor. Y como decía el salmista, que ninguna iniquidad se enseñoree de mí. O sea, que los pasos que vayamos a dar sean agradables ante la presencia del Señor. Porque a veces nuestros caminos no son rectos ante la presencia del Señor, nuestros pasos. Y cuando se habla de iniquidad, precisamente se hablan de esas cosas que no se ven. Se hablan de pensamientos y de acciones que la gente no ve, porque muchas veces la gente simplemente ve lo que nosotros hacemos, pero no ve lo que nosotros pensamos. Y tanto lo uno como lo otro es contado en el mundo espiritual. Por eso es que el Señor juzga las acciones. Para Él es como si ya nosotros hubiésemos hecho o hayamos cometido el hecho. Porque a veces nosotros estamos por fuera,
haciendo algo, pero por dentro hay otras motivaciones que nos están llevando. O sea, a veces nosotros vamos tan lejos en nuestros pensamientos y nuestras... ah, en esas, como dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, en esa parte oscura, lo que son las concupiscencias, ¿verdad? Ese pozo, ese lugar donde precisamente se acumulan esos pensamientos que nosotros muchas veces no tenemos el control sobre ellos, señores, porque a veces le pasan unos pensamientos a uno por la mente, que uno tiene que pedirle al Señor perdón, y por eso la Biblia dice que tenemos que llevar todos los pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Si nosotros fuéramos a hacer y ejecutar todo lo que nos viene a la mente, usted se podía imaginar. Por eso es que nosotros tenemos que dejarnos guiar. Ojalá que todo lo que nosotros vayamos a hacer lo hagamos a la luz de la palabra del Señor, porque de esta forma nuestros pasos entonces serían ordenados. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Hay decisiones que muchas veces nosotros tomamos sin consultar a Dios, sin consultar su palabra. ¿Qué recomendación hay para mí en la palabra de Dios? Voy a tomar aquella decisión. Yo sé que hay cosas que son generales, por ejemplo, el hecho de tú comprar una casa, comprar tal vez una mejora, aliarte con alguien en algún negocio. Yo sé que directamente tal vez la palabra de Dios no tenga un consejo para esto, pero cuando nosotros vemos historia de personas que tomaron decisiones, entonces nosotros podemos aprender, ¿verdad?, de los errores de los demás. Entonces por eso la Biblia es el libro de los libros. Y cuando nosotros dejamos que la palabra de Dios sea la que ilumine nuestros pasos, nuestros caminos, por supuesto, mis amados hermanos, que nuestras vidas serán victoriosas, que nuestros pasos serán rectos, que estaremos agradando al Señor. Ya no tengo tiempo para más. Pero ojalá que, como decía el teólogo Charles Bridge, él comenta sobre este versículo 133, que dice que cuando dé un paso en este mundo, que me pregunte, ¿está ordenado en la palabra de Dios de modo que muestre a Cristo como mi ejemplo perfecto? O sea, eso es sumamente importante, que cada paso que nosotros vayamos a dar, le preguntemos al Señor, ¿acaso lo que yo voy a hacer está respaldado por la palabra de Dios? ¿Qué haría el Señor en mi caso? ¿Cómo actuaría el Señor si le tocara hacer lo que yo tengo que hacer en esta hora? ¿A dónde iría? ¿El Señor iría a ese lugar que yo pienso ir? ¿Estaría en ese lugar que yo quiero ir? Entonces, todo esto nos ayuda a nosotros para que ordenemos nuestros pasos. Ya nosotros no podemos ir donde nosotros queramos ir, donde otros van, otros visitan. No, ya ahora yo no puedo hacer lo que yo quiero hacer. Ahora yo tengo que guardar mis pies de lugares, de sitios que no son buenos, que no van a traer ningún tipo de beneficio a mi vida. A veces uno por complacer a personas, eh, tal vez uno dice, bueno, déjame llegar a tal o cual sitio, pero lo primero que tenemos que preguntarnos es, si a Jesús le tocara ir a ese sitio, ¿iría Jesús? ¿Estaría Jesús ahí? Entonces eso nos ayuda a nosotros a actuar de manera diferente. Así que en este día hemos hablado guiado por su palabra. Recuerde que la palabra de Dios alumbra. La palabra de Dios, que es como una lámpara para alumbrar los senderos oscuros, para alumbrar nuestros caminos, para que nosotros no nos perdamos en la oscuridad del mundo. Por eso es que cuando los pasos del hombre son ordenados por la palabra del Señor, por Dios, esto trae bendiciones a nuestras vidas. Así que cuida tus pasos. ¿A dónde se están guiando tus pasos? ¿Hacia dónde están yendo tus pies? ¿A dónde se están metiendo tus pies? ¿Le agrada a Dios donde tú estás yendo?
el lugar, el sitio donde tú estás pernotando o frecuentando? ¿Le ha preguntado tú a Dios si le agrada que tú estés en ese lugar, que vaya a ese sitio, que visite ese lugar? Y si tú sientes la reprensión del Espíritu, obedece al Espíritu. Y esto traerá ricas y abundantes bendiciones. Mire, finalmente, a veces invitan a uno a un lugar y uno le pregunta al Señor, Señor, ¿tú quieres que yo vaya a ese lugar? Y al igual que el apóstol Pablo, el Espíritu Santo le dice, no vaya a ese lugar. No te conviene. Retrae tus pies de ahí. No vaya a esa casa. No visite esa familia. No visite ese lugar. Y a veces uno dice, pero ¿por qué, Señor? El Señor lo sabe. Bueno, ya llegará el momento en que el Señor te permitirá. Pero cuando nuestros pasos son guiados por el Espíritu Santo de Dios, usted va a ver que nosotros no vamos a ir a los lugares donde nosotros queramos ir, sino que el Espíritu Santo muchas veces nos va a prohibir de ir a lugares. Son tantas cosas que nosotros podemos aprender cuando nuestros pasos son guiados por la palabra del Señor, cuando nuestros pasos son guiados por el Espíritu Santo de Dios, que nosotros vamos a ver los beneficios que nosotros vamos a comenzar a tener. ¿Sabe lo que dice el libro de los Proverbios? Yo le enseñé eso a mi tío y jamás lo olvidó. Yo le dije que el libro de los Proverbios dice, detén los pies de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. En otra palabra, está diciendo, la frecuencia con la que tú vas a ese lugar, tiene que comenzar a cortarla, porque va a llegar el momento que esa persona se va a hastiar de ti. Entonces, es mejor que vean a uno con deseo, ¿verdad? Y no que uno esté tanto pernotando en algún lugar que muchas veces la gente llegue al cansancio. Y eso uno lo siente en el espíritu. Y el espíritu mismo le dice a uno, tú estás yendo demasiado a ese lugar, tú estás pernotando demasiado en ese sitio, esa casa, esa persona. Y entonces uno va corrigiéndose y uno va escuchando la voz del Espíritu Santo de Dios. Así que Dios te bendiga en este sábado maravilloso del Señor. Nos volvemos a reencontrar en la voluntad del Señor el próximo lunes. Y ojalá que, como dice la palabra del Señor en este salmo en el día de hoy, Salmo 119, versículo 133, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Tu hermano Marcos Antonio Zapata de la Cruz ha estado contigo en este momento. Shalom, shalom. Bye bye.